¿Qué tal? Buenos días a todos. De veras nos da mucha alegría poder juntos tener este tiempo para alabar al Señor, para conectarnos y para estudiar su palabra a través de este medio. Y damos gracias a Dios porque podemos tener también aquí a Daniela y a Samantha, y porque podemos juntos adorar al Señor y poco a poco ir recordando cómo era antes cuando alabábamos al Señor en la iglesia. Pero ya pronto sigamos orando para que el Señor siga dirigiéndonos y que también se siga eliminando todo este rollo del virus. Pero damos gracias al Señor porque podemos de veras dedicar este tiempo para alabarle. Así que vamos a hacer una oración y luego empezamos a alabar al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres justo, porque sabemos que tus manos nos sostienen, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes el control y podemos descansar en tu amor y tu presencia, Señor. Gracias por la salvación y el gozo que tenemos en ella. Señor, te pedimos que toques nuestros corazones, Señor, que nos llenes, Señor, que este tiempo sea para ti, para que nuestros corazones, Señor, te alaben en gratitud, Señor, para que nuestros corazones se llenen de ti, Señor, para que podamos despojarnos de cualquier cosa, Señor, que esté quitándonos nuestra atención, que esté quitándonos nuestros ojos de ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Llénanos de tu espíritu y continúa transformando nuestros corazones. Sé tú, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como
has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Oh, tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Gracias, Señor. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Bendecido
nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por mí la cruz, toda mi maldad. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza y fe, mi vida hoy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. We worship you. You are our God. You alone are good. Oh, you asked your Son to carry this, the heavy cross, our weight of sin. I love you, Lord. I worship you. Oh, which was love now stands renewed. Oh, I give my life to honor this. Oh, the love of Christ, my Savior King. Buenos días, amada iglesia. Good morning, beloved church. Creo que todos estamos a la expectativa de la noticia de cuándo podemos volver a reunirnos. I think we are all in expectation about the news of when we can gather again. Y les pido que estemos en oración. And I ask that we all be in prayer. Estamos ya considerando todas las opciones, las variables, We are considering all the options and all the variables de manera que podamos ser una iglesia responsable y valiente. so we can be a church that is responsible and also brave. Entonces estamos orando por eso y confiamos en el Señor que pronto demos la noticia de cuándo nos reunimos de nuevo. So we are praying for that, and we hope to soon be able to give out the news of when we're going to be able to gather again. Mientras tanto, seguimos conectados de esta manera para estudiar la palabra de Dios. Meanwhile, we will continue to be connected to be able to study the Word of God together. No quiero continuar sin antes recordarles I don't want to continue without reminding you que esta tarde a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra reunión de servidores. that this afternoon at 5 o'clock in the afternoon we will have our servants meeting. Entonces, por favor, contacten a los líderes responsables de los ministerios So please contact the leaders who are responsible for each ministry para que ellos le provean del código de Google Meet para que nos podamos reunir. so they will provide the code for Google Meet and we can gather. Y pues uno de los temas que vamos a tratar es este asunto de volver a la reunión.
And one of the things that we will be discussing will be this option of gathering again y cómo eso afecta a cada uno de los ministerios. and how this would affect each one of our ministries. Entonces, si usted es parte de uno de los ministerios, por favor, ahí le esperamos a las 5. If you are part of one of our ministries, please don't forget to connect at 5 Esta tarde a las 5. Continuemos. this afternoon at 5. Let's continue. Capítulo 17 del libro de los Hechos. We are on chapter 17, book of Acts, Vamos a cubrir la parte final de este capítulo. and we're going to cover the final part of the chapter. Y antes de eso necesitamos orar. But before that, we need to pray. Señor, te damos gracias por la bendición de estudiar la Biblia juntos. Lord, we thank you for the blessing of being able to study the word together. Te damos gracias porque has sido fiel con nosotros todo este tiempo. We thank you because you have been faithful with us during all this time, En medio de la tribulación, in the midst of en medio de tribulation, enfermedad, in the midst of en illness, medio de temor, in the midst of fear. has sido fiel. You have been faithful Nunca has fallado. and you have never failed. Y sabemos que nunca lo harás. And we know that you never Y will. con esa actitud de adoración y dependencia de ti, Señor, And with that attitude of worship and dependence on you, queremos venir a tu palabra we want to come to your y word rogar que nos hables. and pray that you will speak to En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, capítulo 17, verso 16. So, chapter 17, verse 16. Bueno, recordemos rápidamente que Pablo y sus compañeros de ministerio So, let's be reminded that Paul and his ministry partners habían sido testigos del poder de las escrituras en su primera llegada a Europa. they had witnessed the power of Scripture when they first arrived to Europe. Los judíos en Europa aparentemente tenían una actitud un poco más abierta Apparently, the Jews in Europe had a more open attitude. y eso les había permitido a Pablo y a los demás poder compartir el evangelio de una forma más cómoda, tranquila, digamos. And this had allowed the apostles and Paul to also just share the gospel in a more open way. Y recordamos que Lucas decía que los de Tesalónica habían tenido un corazón noble And remember that Luke mentions that the people from Thessalonica had had a noble attitude and a noble heart. y que los de Berea, de hecho, habían tenido un corazón más noble. And the people from Berea had had an even nobler attitude. Y dijimos que esto también viene acompañado de una oposición. And we also mentioned that this is usually accompanied by opposition as well. Esta oposición que vieron ellos en Tesalónica y Berea terminó llevando a Pablo hasta Atenas. And this opposition that they faced in Thessalonica and also in Berea took them all the way to Athens. Atenas era una ciudad bastante impactante. So Athens was a city that was very impactful. Atenas había sido la ciudad más importante del imperio griego siglos atrás. This city had been the most important city of the Greek Empire years before. Y hasta ese momento todavía tenía cierta importancia. And up to that point, it still had some kind of importance. Pero lo que caracterizaba más a la ciudad de Atenas But what characterized the city of Athens era su desarrollo intelectual filosófico. was their intellectual and philosophical development. Había una adoración básicamente hacia el intelecto en esa ciudad, There was some kind of a worship towards the intellect in that city. que los llevaba incluso a cosas de idolatría, aunque suene extraño, pero eso es lo que los terminaba llevando. That would take them up to the point of idolatry. And even though it may sound strange, that's what it was. Pablo So Paul, encuentra entonces un reto en Atenas. he finds this challenge in Athens. Debe presentar el mensaje del Evangelio, He needs to present the message of the gospel. pero los oídos de su audiencia son diferentes a los que él antes había enfrentado. But the ears of this audience are completely different than the ones of other audiences that he had faced before. Pablo entonces tiene el reto de presentar el mensaje de la manera más clara posible, So Paul's challenge is to present the gospel in the clearest way possible, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra, but also keeping in mind the context that he's in, sin nunca sacrificar el corazón del mensaje. without ever sacrificing the heart of the message. Ese va a ser un reto siempre. And that's going to be always a challenge. Tener en cuenta a qué audiencia le estás hablando To keep in mind the audience that you're presenting to y ser lo más claro posible,
be as clear as possible de manera que sea relacionable a su situación so that it will be relatable to their situation, y que no se sacrifique nada del mensaje. but that the message won't be sacrificed. None Es- of the message would be sacrificed. Ese es el reto del predicador And that's the challenge of the preacher o de aquel que está compartiendo el evangelio. or whoever is presenting the gospel. El resultado The result queda en manos del Señor. is in hands of the Lord. Vamos a ver entonces cómo fue el reto de Pablo en Atenas. So let's see how this challenge goes for Paul in Athens. Leamos los versos 16 y 17 para empezar. Let's read verses 16 and 17. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Now, while Paul waited for them in Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to the idols. Therefore, he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. Entonces, tenemos que empezar diciendo que seguramente Pablo anhelaba llegar a la ciudad de Atenas. So we need to say to begin with that surely Paul desired to come to the city of Athens. Recordemos que esa es una de las marcas distintivas de su ministerio, era llegar a ciudades grandes. Notice that this is one of the characteristics or the specific characteristics of the ministry of Paul, that he desired to go to big cities. Pero lo más probable es que la forma en que llegó a Atenas no era la que él había pensado que iba a darse. But it's very probable that the way that he came to Athens wasn't exactly what he had expected. Recordemos que él tuvo que irse hacia Atenas por la persecución que se le estaba haciendo por los judíos. Remember that he had to go to Athens because he was being persecuted by the Jews. Y sus compañeros no fueron con él fue solo. And his ministry partners couldn't go with him. He had to go alone. Otra de esas características del ministerio de Pablo es que él siempre iba acompañado de alguien. Another of the characteristics of Paul's ministry is that he was always accompanied by someone. Pero esta vez está solo But in this occasion, he's alone. y llega a la ciudad de Atenas. And he comes to the city of Athens. La ciudad de Atenas se había convertido como en el centro del desarrollo de pensamiento griego. The city of Athens had become the center, the base of the Greek mindset. Durante siglos había sido el lugar de mayor desarrollo intelectual de la zona. For centuries, it had been the area where more intellectual development had happened in the area. De hecho, hasta el día de hoy, And up to this day, en nuestra cultura, in our culture, nosotros vemos el resultado de mucho de ese desarrollo de hace siglos atrás. we see the result of that development from many centuries ago. Para la época en que Pablo llega a Atenas, For the time in which Paul comes to Athens, ese desarrollo y esa importancia intelectual de la ciudad venía en declive. Declive. that intellectual development for the time that he came to the city was in a decline. En otras palabras, ya Atenas no era la misma de antes. In other words, Athens was not the same as it was before. La ciudad mostraba una especie de ansiedad por descubrir cosas nuevas. And the city showed kind of like an anxiety to discover new things. Algo que les permitiera nuevos movimientos de pensamiento y escuelas. Something that would allow new movements of thought in schools. Pero no sucedía. But that wasn't happening. Entonces Pablo llega a esta ciudad So Paul comes to the que city, está experimentando ese declive filosófico, mental. this city that is experiencing this decline in philosophy and intellectual aspects. Y se da cuenta que la ciudad está llena de ídolos, dice ahí. And he realizes that the city is full of idols. Noten ustedes que dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Notice the expression. It says that his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. La palabra entregada, esa expresión entregada, That expression, given over, literalmente se traduce como inundada o llena. is literally translated as flooded, like full of. De hecho, había un dicho en esa época que decía que en Atenas había más dioses que personas. In fact, there was a saying at that time that they would say that the city of Athens had more idols than people. Entonces, Pablo definitivamente en su corazón tiene una, ¿cómo se dice? Ay, me acordé en inglés de la palabra, pero no en español. Disgust, o sea, como un disgusto,
ay, no sé, asco, sí, eso, como le molestaba ver esa cantidad de ídolos. So Paul is facing in his heart this reaction, like he was in disgust because of what he was seeing. La palabra enardecer, de hecho, que aparece ahí significa irritarse o provocarse. So the word that we see here, provoked, it means that he was irritated, that he was Estaba angry. molesto. He was very angry. Ajá, le molestaba ver esa gran cantidad de expresiones de idolatría. He was provoked by seeing all these expressions of idolatry. Le dolía el corazón It hurt his heart cuando veía una ciudad que estaba totalmente entregada a esta clase de expresiones. when he saw the city that was completely given over to this kind of expression. Pero la molestia y la irritación de Pablo no es una irritación religiosa. But his anger or the fact that he was bothered by it, it wasn't because of religiousness. Es decir, no es él como condenando a este pueblo, His reaction is not because he's condemning this city or this people, sino que es el dolor que él experimenta but it is the pain that he is experiencing porque tantos dioses que tienen ahí because they have so many gods. y no se han dado cuenta de que el único verdadero Dios es el que los estaba buscando y ellos no lo reconocen. And they haven't realized that the only true God is the one who is after them and seeking them. Entonces es más bien un dolor de tristeza. So it's more a pain, but of sorrow. Entonces notemos que Pablo no solamente se molesta y le entristece ver la situación de la ciudad, So let's notice here that he's not only provoked and he's saddened by the situation of the city, y se sienta a llorar en una esquina y dice, bueno, no hay nada que hacer. and he goes to a corner and starts crying and says, oh, well, there's nothing I can do about it. No, él se pone en acción. No, he goes into Él action. dice, él sabe que esta ciudad tan desarrollada y tan intelectual He knows that this city that is so civilized and so intellectual tiene la misma necesidad que cualquier otro pueblo o ciudad que él había conocido antes. has the same need of any other city that he had been before. Entonces, ¿a qué se dedica? So what does he do? A empezar a compartir el evangelio. He starts to share the gospel. Empieza a anunciar el evangelio con quienes podía. And he starts to announce the gospel with anybody who he found. Noten otra vez la palabra que encontramos en el verso 17, discutir. And notice again on verse 17 this word reason. Es la misma que encontramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando Pablo llegó a Tesalónica. This is the same word we find when we talked about last week when he was in Thessalonica. Se refiere a la idea de dialogar o conversar. So it refers to the idea of having a conversation and having a dialogue. Entonces tuvo la oportunidad de sentarse con los judíos en la sinagoga y ellos tenían esa misma actitud de los de Tesalónica. So he had the opportunity to sit with the Jews in the synagogue and he reasoned with them. He had the opportunity to talk to them. They had that same attitude. Y además de eso, And dice also, que iba a la plaza he would go to the marketplace y hablaba con los que ahí estaban. and he would talk to the people who happened to be there. Entonces la plaza no se refiere solamente al mercado, So the marketplace doesn't only refer to the market. es decir, no solamente era el lugar donde había transacciones comerciales, So this is not only the place where economical transactions were happening, sino que también era un lugar donde las personas llegaban a discutir temas legales o tener conversaciones acerca de asuntos filosóficos. this was also the place where people would come and they would discuss business and other things like philosophies and just many discussions Política. happening in politics. ¿Verdad? Entonces era un lugar donde habían personas sentadas hablando, discutiendo, debatiendo. So it would be a place where you would find people sitting down, talking, having debates and discussions. Entonces Pablo ve esto como una oportunidad para acercarse a los gentiles, So Paul sees this as an opportunity to come to the Gentiles. ya que era una ciudad donde se prestaba para la discusión. Entonces él dice, voy a aprovechar esto. So because it was a city that was given to discussion, he said, well, I'm going to take advantage of that. Y entonces empezó a hablarle a los gentiles. And he starts talking to the Gentiles. Algunos creen Many believe que tal vez Pablo también estaba desarrollando su propio negocio de fabricación de tiendas o de reparación de tiendas. that maybe in this time Paul was starting to develop his own business of making tents and repairing tents. Porque pues esa era la forma en que él se sostenía. Because that was the way that he would provide for himself. Entonces posiblemente estaba en el mercado
tratando de cubrir las dos cosas. So maybe he was in the marketplace trying to cover for the two things. Mientras trabajaba o buscaba sustento, también estaba compartiendo el Evangelio. At the same time as he was working, trying to find a way to provide for himself, he was also presenting the gospel. Pero su conversación empezó a llamar la atención de algunas personas. But his conversation started to catch some people's eyes. Escuchemos lo que dice el verso 18. And let's notice what verse 18 says. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Then certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him, and some said, "What does this babbler want to say?" Others said, "He seems to be a proclaimer of foreign gods, because he preached to them Jesus and the resurrection." Entonces noten, aquí habla acerca de los filósofos. So notice here they mentioned philosophers. Y yo quisiera rápidamente, sin llegar a profundizar en eso, hablar un poquito acerca de qué es la filosofía. And so really fast, without going too deep into it, I would like to talk a little bit about philosophy. La palabra filosofía viene literalmente de la idea de amar la sabiduría. The word philosophy comes directly from the concept of loving knowledge or wisdom. Ajá, es como la idea de estar en la búsqueda de la sabiduría. So that idea of being in constant pursuit of wisdom. Nosotros entendemos la filosofía como la actividad humana que se enfoca en un constante deseo del ser por obtener sabiduría a través del ejercicio del razonamiento. So we focus on the term of philosophy by this search, this constant pursuit of knowledge Wisdom. and wisdom through intellectual methods. Ajá, y razonamiento. And through reasoning. Okay, así es como entendemos la filosofía. And this is how we understand philosophy. Aunque es muy difícil de definir. Although it is very difficult to define. ¿Verdad? Los filósofos griegos Greek philosophers, rápidamente llegaron a la conclusión they immediately came to the conclusion de que esta actividad es perpetua, nunca se detiene. that this activity is perpetual, it never stops. Porque esta aspiración de obtener sabiduría Because that desire to obtain knowledge and wisdom siempre estará insatisfecha, siempre hay algo más por aprender. will always bring insatisfaction, because there will always be something new to learn. Y aunque esto es bueno reconocer, And although this is a good thing to recognize and acknowledge, al mismo tiempo había llevado a los filósofos a un desgaste en la época de Pablo. at the same time it had brought to philosophers to a point of burnout. Porque llegaba un punto donde ellos decían necesitamos más y pareciera ser que no encontramos más. Because they came to a point where they would say or feel like we need more, but we can't find more. Y eso es lo hermoso de la carta de Pablo a los Colosenses, por ejemplo. And that's what's so beautiful about the letter from Paul to the Colossians, for example, Donde Pablo reconoce, sí, hay mucho más por conocer, pero Cristo te satisface. where Paul recognizes and he says, yes, there is so much more to know, but Jesus Christ satisfies you. Es decir, no es el conocimiento de la sabiduría que adquieres lo que satisface tu corazón. In other words, it's not the knowledge that you can obtain and the wisdom that you can obtain that will satisfy your heart. Es Cristo Jesús. It is Christ Jesus. Y entonces estos filósofos que aparecen aquí, que se dedican a eso de la búsqueda de sabiduría, So amongst all these philosophers that this is what they do, they pursue wisdom and knowledge. habían representantes de las dos escuelas tal vez más predominantes de la época. There were representatives of maybe the two most predominant schools in that time, Los epicúreos y los estoicos. the Epicurean and the Stoic. No me voy a poner a discutir acerca de los detalles de cada una de las escuelas. I am not going to stop and talk about the details of each of the schools, Porque si no, sufriríamos y nos aburriríamos y nos quedaríamos dormidos todos hablando de because eso. if not, it would be very difficult and it would be boring Pero si and ustedes long. quieren en casa investigarlos, vayan, sí, pasen adelante. But if you want to go ahead at home and study, go ahead. You can do so. Los epicúreos, básicamente, So basically, the Epicureans, se describe como una corriente de pensamiento en la que se afirma que el fin último del ser humano es el placer. so it is a mindset or a school of thought that focuses on the main Ultimate. objective and the ultimate objective of humans is to reach happiness. Oh, Pleasure. pleasure. Y entonces ellos creían que Dios, que la divinidad, que había un Dios, una deidad,
So they believed that a god or a divinity or a deity estaba en la creación. was in creation. Y entonces al ser humano disfrutar de la creación, So for human beings to be able to enjoy creation, entonces estaban en comunión con Dios. they were in communion with God. Y estaban los estoicos, And then we have the Stoics. que básicamente se describe como una corriente de pensamiento So this is a school of thought en la que el fin último del ser humano debe ser lograr la felicidad. where the ultimate goal of humans is to reach Es happiness, la satisfacción satisfaction, a pesar de eventos, pasiones y cosas materiales que perturban la vida. despite events, situations that may disturb life. Básicamente ellos creían, sí, hay una deidad, alguien por allá, So basically they would think, yeah, there's a deity, a god, someone, pero él no se involucra con los seres humanos. but he doesn't get involved with human Y beings. entonces es un asunto del ser humano So it was a thing of human beings tratar de encontrar la satisfacción to try to find a pesar satisfaction de las cosas que pasan en el mundo. despite things that are happening around in the world. Y algunos de ustedes si ha estudiado filosofía o es algo que les gusta hacer, And if any of you have studied philosophy and it's something you like to do, van a decir, bueno, Luis, tu descripción fue muy breve y muy corta. you're gonna say, well, your description was very brief and very short. Y tendrían toda la razón. And you're right. Pero recuerden, ese no es mi propósito hoy. But remember that that's not the purpose of today. Solo para que tengamos en cuenta el contexto de quiénes son los que se están enfrentando con Pablo aquí. This is just for us to keep in mind the context of who are the people that are facing face to face with Paul. Y nos va a ayudar a entender por qué él predicó como predicó más adelante. And this will help us to understand why he preached the way he did. ¿Ok? Entonces, Okay, so Pablo está conversando con estas personas. Paul is reasoning with these people. Algunos de las personas que están oyendo dicen, ¿qué querrá este palabrero? And some of the people that are hearing this conversation say, what does this babbler want? La palabra palabrero que aparece ahí The word babbler literalmente significa recoge semillas. literally means a person who picks up seeds. Y ellos usaban esa expresión para una persona que mezclaba cosas de un montón de religiones. And they would use that word to describe a person that would pick up little bits and pieces of different religions Y las mezclaba and would mix them up y las presentaba como si fuera propia. and would present these things as a religion of their own. Recuerden que ellos estaban como en ese deseo como de analizar todas las cosas nuevas que escuchaban. So remember that these people were in that situation where they desired to analyze everything that was presented to Entonces them. algunos de estos filósofos al escuchar a Pablo So some of these philosophers, as they listened to Paul, decían, este es otro judío con algunas cosas nuevas mezcladas ahí. they would say, oh, this is another Jew who's just mixing new things. Un palabrero. He's a babbler. Pero otros, But others, dice ahí que les parecía que era un predicador de nuevos dioses. it says here that they say he's a proclaimer of foreign gods. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado hablar del Dios de Israel. Why? Because these people have heard others talk about the God of Israel, Pero nunca habían escuchado hablar de Jesús de Nazaret. but they had never heard anybody talk about Jesus of Nazareth. Entonces ellos pensaban, este Jesús suena como un Dios diferente. So they would say, well, this Jesus sounds like a different God. Debe ser que nos está hablando de unos dioses diferentes. So he's talking about foreign gods, De hecho, different gods. algunas personas In fact, some incluso people creen que ellos pensaban que él les estaba presentando la resurrección como a una deidad. In fact, some people would think that he was presenting resurrection as a deity on itself. Es decir, como si él estuviera presentando a Jesús y a la resurrección como dos dioses nuevos. Like he was presenting Jesus and resurrection as two new gods. No sé, I don't know. pero esto que estaban diciendo, But what they were saying, aunque nosotros lo leemos ahí even though we can read it y here, pensar como que, no, pues simplemente les pareció curioso que les estuviera presentando nuevos dioses, we might think, oh, well, they thought it was curious that he was presenting new gods. realmente era una acusación muy seria. It was a very serious accusation. Aunque ellos estaban dispuestos a escuchar nuevas corrientes de pensamiento, Even though they were willing and they were open to hear other schools of thought, el intentar promover o introducir nuevas deidades to try to introduce and present new deities era algo que ellos tenían con mucho cuidado. was something that they would be very careful about. De hecho,
In fact, Y otra vez apelando a aquellos de ustedes que han leído filosofía y saben once todas estas again, cosas. appealing to those who have a lot of knowledge on philosophy and know all these Y things, ustedes podrán recordar you can remember al famoso Sócrates. the famous philosopher Sócrates. Socrates. Sócrates So Socrates, había sido acusado de esto mismo. he had been accused of something similar to this. Lo interesante And what's es interesting que a él también lo llevaron al Areópago is that he was also taken to the Areopagus y lo juzgaron ahí. and he was judged there. El- He was put into trial. Lo interesante del famoso Sócrates And what's interesting about what happened to Socrates, es que aparentemente murió envenenado. he apparently died and he was poisoned. Entonces a lo que voy con todo esto So what I'm saying with all es this que esto es una acusación grave. is that this is a serious accusation. Es decir, no era simplemente como que, ay, no, pareciera ser que está hablando de nuevos dioses. It's not like, oh, he's talking about new gods. No, es, hey, está hablando de nuevos dioses. It was serious. It was like, oh, he's talking about new gods. Porque podemos saber que es serio. And how can we know that this is serious? Verso 19 al 21. Verses 19 to 21. Y tomándole lo trajeron al Areópago. So they took him and they brought him to the Areopagus. Entonces no era como que, mira Pablo, ¿quieres ver la parte del tour del Areópago? It's not like, hey, Paul, would you like to come and visit and do a tour of the Areopagus? No, lo tomaron y se lo llevaron. They took him and took him there. El Areópago. So the Areopagus. Un montón de palabras interesantes en este día. So many interesting words today. La palabra Areópago literalmente significa This word literally means la colina de Ares. the hill of Ares. Ares era el dios griego de la guerra. And Ares was the Greek king of war. O Greek god. Oh, yeah, Greek Greek god of war. Ajá, los romanos So lo Romans llamaban a Ares, lo llamaban Marte. would call Ares Mars. Entonces, por eso también a ese Areópago, And so that's why also they call this Areopagus la colina de Marte, the hill of Mars. o Mars Or Hill. Mars Hill. Ajá. Se refería a un lugar especial So it referred to this special place donde se reunía el concilio de la ciudad. where the council of the city would meet. Es decir, este grupo de personas This group of people que juzgaban las situaciones legales del pueblo. that took into consideration all the legal matters of the city. Entonces muchas veces vemos esto como que, no, a Pablo lo llevaron a una convención de filósofos. So we can look at this and think, oh, they took Paul to a convention of philosophy. No, lo llevaron al congreso, al concilio. No, they took him to the city council. Y esto era grave, ahí lo podían condenar a muerte. And this was a serious thing. He could get trialed and he could be given death as a sentence. Lo que no se sabe en este momento What isn't known in this point or in es this si moment ahí se está refiriendo al lugar o al grupo de personas. is if they're referring to the place or the group of people. Porque aparentemente se les conocía con el mismo nombre a las dos cosas, eran intercambiables. A lo que me refiero. Because also the place and the group of people were known by the same name, so and the names were interchangeable. Pero entonces ahí está Pablo, So that's where he is. una vez más frente a un concilio. Once again, he faces a council, Pero este es un concilio grande and this is a big council. y un concilio que puede traer muchas implicaciones para él. And this is a council that can bring serious implications for him. De ser condenado y encontrado culpable, podía enfrentar muerte If he was found guilty and he was condemned, he would face death, o alguna pena de cárcel. or he would go to jail for a long Porque time. estos del concilio Because the people that formed this council eran los únicos autorizados were the only ones authorized para reconocer si había nuevos dioses en el Partenón. No, ¿cómo es que se llama? En el... se me olvidó. So these were the only people that were authorized to admit or accept new deities. Ajá, se me fue la palabra que estaba buscando, pero ustedes And entienden. he forgot the word. Sí. Entonces, ellos eran los que determinaban si estos nuevos dioses de los que Pablo supuestamente estaba hablando So these were the people that would determine if these gods that Paul was talking about were real, realmente eran nuevos o no. were new and acceptable or not. Sigamos. So let's continue. Entonces lo llevaron y dijeron, So they took him there and they said, verso 19, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. So they took him there and they said, "May we know what this new doctrine is of which you speak? For you are bringing some strange things to our ears. Therefore, we want to know what these things mean." For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Noten ustedes que en el verso 20 Notice that on verse 20, dicen que él traía cosas extrañas a sus oídos. it says that he is bringing strange things to their ears. Literalmente eso se traduce como cosas extranjeras. And literally that's translated as foreign things. Entonces ellos quieren saber, ¿estás hablando de un dios extranjero? ¿Estás hablando de nuevos dioses? Queremos entender de qué estás hablando. So they want to know, are you talking about a foreign god or a different god? We want to know what you're talking about. Entonces lo llevan ahí al concilio And they take him to the council para que estos hombres en el concilio decidan finalmente so that these men in the council can decide si lo que Pablo está diciendo es peligroso, es aceptable o es simplemente algo de otro pueblo. if what Paul is saying is acceptable, is good, or it belongs to another group of people. Entonces aquí está Pablo, So this is where Paul lo stands. traen obligado, And he's forced to come. frente a este concilio debe presentar el evangelio. And in front of this council, he will present the gospel. Pero entonces recuerden, But remember, la acusación the accusation era que él estaba presentando nuevos dioses. is that he is presenting new gods. Y si él estaba haciendo eso, And if he was doing that, le iba a pasar lo mismo que a Sócrates, como les decía. he would have the same luck as Socrates. Entonces, pongámonos en el lugar de Pablo. So let's put ourselves in Paul's position. Él ha sentido el dolor y la molestia de ver la gran cantidad de idolatría. He has been provoked and has felt the sorrow of this idolatry that he's seeing Él here. sabe que lo que ellos necesitan es el mensaje del evangelio. And he knows that what these people need, they need the message of the Y lo ha gospel. empezado a compartir. And he started to share it. Ahora lo llevan obligado al concilio Now they force him into the council para que él dé cuentas de esta predicación que él está haciendo so he will explain this preaching that he is sharing bajo la acusación de estar presentando un nuevo Dios. under the accusation of presenting a new God. Entonces ahora Pablo So now tiene Paul que pensar la forma has to think of a way de presentar el evangelio to present the gospel de manera que entiendan que él no está hablando simplemente de una religión extranjera más, in order for the people to understand that he's not just talking about a different religion o una religión extranjera de or a otro pueblo, foreign religion that belongs to a different group of people. y que tampoco está introduciendo un nuevo Dios. And he's not presenting a new God. Entonces, ¿cómo hacerlo? How do you do that? Tremendo. It's a big thing. Es difícil. It's difficult. Veamos cómo lo hizo Pablo. And let's see what he's going to do. Me encanta esto. And I love this. Pablo, So Paul, al haber observado la ciudad, as he observed the city, tomó algo que él notó en medio de su visita. he took something into consideration, something that he had seen in his visit. Como base para presentar su mensaje. And he's going to use this as a basis to present his message. Leamos versos 22 y 23. Let's look at verses 22 and 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I perceive that in all this you are very religious. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription: to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you. Ok, entonces algunas personas So some people ven este momento como uno de los momentos menos claros de Pablo. see this moment as one of the least clear moments in the ministry of Paul. Porque dicen ellos que lo que Pablo está haciendo es mezclar filosofías e historias griegas
because they say that what Paul is doing is mixing stories and Greek philosophies con el Evangelio. with the gospel. Pero si nos ponemos atención al mensaje, But if we pay attention to the message, nos damos cuenta que no es así. we can see that he's not doing that. Todo lo contrario. He's doing the opposite. El Espíritu Santo estaba guiando a Pablo de una manera impresionante. And the Holy Spirit was guiding Paul in an immense way. Porque por primera vez, este es el primer discurso de toda la Biblia Because for the first time, this is the first discourse in the entire Bible donde el predicador parte de la idea de que Dios no es el Dios de Israel. where the preacher begins his preaching with an idea that God is not the God of Israel. A lo que me refiero es que Dios no es el Dios exclusivo de la nación de And Israel. what I refer to this is that seeing God not as the exclusive God of Israel. No, Dios es Dios. God is God. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro. And this is what Paul wants to make very clear. Es Dios de todo el universo. He is the God of the universe. Y miren la forma en que él lo hace. Es muy, muy interesante. And look at the way he does it. And this is very interesting. Él empieza con una expresión reconociendo que son religiosos, dice ahí. He begins with an expression where he says that they are religious. Es una expresión muy clara, It's a very clear pero expression. Pablo evita ser ofensivo. And Paul avoids being offensive. Es directo sin ser ofensivo. He is direct without being La offensive. idea muy religiosa significa son muy devotos a las divinidades o a las deidades. The word that you are very religious means that you're very devout. Entonces él empieza diciendo, entiendo su condición espiritual. So he begins by saying, I understand your spiritual condition. ¿Ok? Entonces después dice, porque he visto que hay unos altares a un Dios no conocido. And then he continues to say, because I have noticed that there are altars to the unknown God. Al principio cuando leemos esto, In the beginning, when we read this, podemos decir, wow, eran tan idólatras que hasta a un Dios que no conocían le tenían altar. we can say, oh, they are so idolaters that they even have an altar to a God that they don't know. Pero hay algo muy interesante. But there's something very interesting here. Hay registros de una leyenda popular que había en Atenas. There are records of a very popular legend in Athens, Y les recomiendo un libro llamado Eternidad en sus corazones, and there is a good book that I recommend. It's called Eternity in Their Hearts, escrito por el misionero Don Richardson, written by the missionary Don Richardson, donde él explica muy bien esto de una mucha mejor manera que yo. where he explains this in a very clear way, even better than I will. Much better than I. La leyenda dice así, So the legend says something like this. que había habido una plaga en la ciudad de Atenas There had been a plague in the city of y Athens. que los atenienses habían creído que era un castigo de los dioses. And the people of Athens, they understood this as a direct punishment from the gods. Y habían levantado un montón de sacrificios a los dioses, And so they had lifted up all these sacrifices to the different a gods, todos los dioses. to all the gods. Pero la plaga continuaba. But the plague would continue. La leyenda dice que un profeta de tierras lejanas So the legend says that a prophet from foreign lands les había hablado de un Dios spoke to them about a que God requería del sacrificio de corderos, who required the sacrifice of lamb, que se postraran a tomar agua, y eso es parte de la leyenda. and that they would come and drink water. Y que al sacrificar esos corderos a este Dios desconocido, And when they sacrificed these lamb to the unknown God, la plaga iba a cesar. the plague would stop. Los atenienses hicieron justo lo que este hombre les dijo, And the people of Athens did exactly what this man y said. efectivamente la plaga se detuvo. And effectively, that plague stopped. A partir de ese momento, Starting from that moment, establecieron estos altares they established these al altars Dios que no conocían to the unknown God por haber hecho lo que hizo. because of what he had done. Entonces Pablo So Paul, aparentemente conoce esta leyenda apparently he knows of this legend, y la usa como herramienta. and he uses that as a tool. ¿A qué se refiere? And so what does he refer to? Miren, él dice, ese Dios al que ustedes reverencian. He's saying, look, this God that you worship, Dice worship, pero dice adorar, ¿verdad? like, Pero la idea es como que ustedes respetan o reverencian. so this God that you respect or that you present your reverences to Ajá, him, que lo reconocen como superior, that you digamos. acknowledge him as superior.
No lo conocen You don't know him. y aún así lo consideran superior. And still you consider him as Y superior. entonces Él les dice, So he says, es a Él a quien yo quiero it anunciarles. is him who I want to announce to ¿No les you. llama la atención que la leyenda dice que este Dios requería el sacrificio de corderos? Do you think that it's interesting that the legend says that this God required the sacrifice of lamb? Entonces lo que Pablo aparentemente está diciendo es, So what Paul apparently is saying here is, miren, lo triste es esto. this is the sad thing. Dios, God, al que yo estoy hablando, the one I am talking about, no es un Dios nuevo. is not a new God. No es el Dios de Israel. It's not the God of Israel. Es el Dios, el único Dios, He is the God, the only God, que ya se ha revelado y los ha buscado a ustedes. he has been revealed and he has pursued you, Pero ustedes no lo reconocen. but you do not acknowledge Y him. me ha enviado a mí para que lo conozcan. And he has sent me so you can acknowledge him. Entonces ahora, And so now, Pablo Paul quiere presentarles y que conozcan al Dios que no conocen. wants to present to them the God that they do not know. Leamos. So let's read. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. God, who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, since he gives you all life, breath, and all things. And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord, in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as also some of your poets have said, for we are also of his offspring. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Ahí, entonces, Pablo, So Paul, para empezar, to begin with, lo que les dice es que el Dios que ellos no reconocen he says that the God that they do not acknowledge se ha manifestado a ellos desde el principio. has manifested himself from the beginning. Noten cómo lo presenta como el Dios creador de todo. Look how he presents God. He says, the creator of everything. El Dios que predica Pablo The God that Paul is preaching no es un Dios nuevo, is not a new God. sino que es el más grandioso Dios. No hay otro Dios como Él. He is the greater God, and there is no other God like him. Es el Dios que creó todo, pero que tristemente ellos no reconocen. This is the God that created everything, but sadly they do not acknowledge him. Él les está diciendo, este Dios del que les estoy hablando se ha manifestado a ustedes a través de la creación. He says, this God that I am preaching to you has manifested to you in the creation. Es más grande que la creación porque Él la ha hecho. He is greater than creation because he created it. No necesita templo porque no mora en templos hechos de manos humanas. He doesn't need a temple because he does not dwell in temples made of human hands. Ni requiere ni necesita del servicio ni la adoración de los seres humanos. He doesn't require nor need the worship of any human beings or human hands. Es Dios. He is God. Muy diferente al Dios de los griegos mitológicos. Very different than the mythological gods of the Greek. Entonces Él les empieza diciendo, este Dios que ustedes no conocen es el verdadero Dios creador sobre todas las cosas. And he says, this God that I am preaching that you do not know, he is the greater God over all things that are created. Mientras estamos leyendo esto, quiero que recuerden estos estoicos y epicúreos, cómo pensaban. And while we're reading this, I want you to remember and to keep in mind what we had said about the Epicureans and the Stoics and their mindsets. Porque todo esto tiene mucho que ver con lo que
controvierte muchos de sus pensamientos. Because a lot of what he's saying goes against their thoughts and ideas. Verso 26-27 nos dice Verses 26 and 27 que says este Dios creador de todas las cosas that this God, creator of all things, se revelaba a ellos. he revealed himself to them. Noten ustedes que dice que creó a todos los hombres It says that he created all men y ha establecido leyes en la naturaleza, and he established laws in nature. que el tiempo y la revelación de la creación The time and the revelation of creation han sido puestos ahí para que ellos puedan conocerle, para que sepan que Él está ahí, que have quién been es Él. established and put in place so that people can see him and acknowledge Es him. decir, Dios crea todo, It means that God creates everything pero aún así se relaciona con su and creación. he still relates to his En creation. Romanos 1, 19, 20, que no lo voy a leer, In Romans 1, 7, 18 and 19, 19 and 20, 19 and 20, él habla algo muy parecido a esto. he says something very similar to De that. hecho, pueden leer todo el capítulo 1 de Romanos y van a ver cómo está entrelazado And con you can esto. read all Romans and you'll see how it's all connected. Y miren, esto que Pablo está diciendo aquí So look, what Paul is saying here es tan increíble is so incredible porque varios siglos después, because many centuries later, los padres de la ciencia moderna the fathers of the modern science entendieron exactamente lo mismo. understood exactly the same thing. Que el Dios creador That the God, the creator God, revela su identidad y carácter reveals his identity and his a character través de su creación. through creation. Las leyes de la naturaleza The laws of nature reflejan quién es Él. reflect who he is. Es muy interesante. And it's very interesting. Entonces Pablo le sigue hablando acerca de eso So Paul continues to talk about this. y termina diciéndoles, And he ends by saying, Él es un Dios que está por fuera de la creación. he is a God that is outside of creation. Es decir, Él se da a conocer a través de la creación, It means that he reveals himself through creation. pero Él no es la creación. But he's not creation. Él está por the fuera. creation. He is outside of the Y creation. Él los termina diciendo, And he finishes by saying, mire, incluso sus propios poetas even your own poets dicen que venimos de Dios. say that we come from God. Es decir, somos creados de Dios. We have been created by God. Entonces, Dios So God no puede ser representado por algo que salga de nosotros. cannot be represented by something that comes out of us. Notan ustedes en el verso 29 dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, lo que sea. On verse 29, he says, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone. Aquí Él está golpeando la idolatría de ellos. Here he is hitting that idolatry that they have. Si nosotros venimos de Dios porque Él nos creó, If we come from God because he created us, ¿cómo nosotros podemos reflejar a través de algo que nosotros hacemos a la deidad? how can we reflect his deity, his divinity through something that we create? Porque Él es más grande que nosotros Because he's greater than us. y lo que nosotros creamos And what we create es menor que nosotros. is smaller than us. Entonces es imposible que esto que creamos pueda reflejar a So, Él tan grande. it is impossible that this small creation that we make can reflect him. Entonces Él está cuestionando su idolatría. So he's questioning their idolatry. Algunas personas Some people dicen que Pablo falló aquí al citar a los poetas paganos. say that Paul failed by quoting these pagan poets. Porque estos poetas aquí aparentemente en su poema original están hablando de Zeus. Because in their poems, these poets are talking about Zeus. No significa que Pablo está equivaliendo o equiparando a Dios con Zeus. It does not mean that Paul is putting Zeus and God at in the same Él level. simplemente está diciendo, He's simply miren, saying, incluso sus poetas, even your poets, incluso en sus formas de pensar, even your own mindset, nosotros los seres humanos salimos de la deidad. we as human beings come from that deity. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos representar a la deidad? No, no. So it doesn't make sense that we're going to try to represent God in his divinity through something so small. Entonces, ¿notan la valentía de Pablo? So you can notice how brave Paul is. Y también la sabiduría que Dios le dio. And also the wisdom that God gave him. Porque presentó al Dios verdadero, Because he presented the true God, que no es un Dios de un pueblo extranjero, who's not a God of a foreign group of people. que no es un nuevo Dios. He's not a new God. Siempre ha sido el mismo Dios. He has always been the same God. Es el único Dios sobre la He creación. is the only God
above creation. se ha revelado a ellos. He has been revealed to them. Ellos no lo han reconocido, They have not acknowledged him. sino que en lugar de reconocerlo, Instead of acknowledging him, se han tornado a adorar imágenes o productos, representaciones mentales de lo que ellos creen que es Dios. they are given away to idolizing small representations, mental human representations of God. Entonces lleguemos al clímax del mensaje de Pablo. So let's get to that climax of the message of Verso Paul, 30 y 31. verses 30 and 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man who he has ordained. He has given assurance to all by raising him from the dead. Entonces Pablo ya se acerca a la parte más importante de su mensaje. So Paul is coming to that most important point of his message. Ustedes no han reconocido a este Dios que se ha revelado a ustedes. You haven't acknowledged the God who has revealed himself to you, Dios para toda la humanidad. a God to all humanity. En lugar de eso se han volcado a adorar sus propias representaciones de la deidad. Instead of that, you have turned to worship your own representations of deity. Pero Dios ha sido misericordioso. But God has been merciful, Dios es bueno. and God is Y good, ahora los llama al arrepentimiento. and now he calls you to El repentance. mismo llamado para judíos The same call of repentance to Jews es el mismo llamado para filósofos griegos, epicúreos o lo que sea. is the same call of repentance to the people of Athens, the Epicures, the Stoics, whatever. ¿Cómo podemos, por qué, perdón, hay que arrepentirse? So why? Why is it necessary to repent? Porque ese Dios Because that God, estableció un tiempo en que va a juzgar he appointed a day on which he will judge a la humanidad the por humanity no haberlo reconocido, because they haven't acknowledged him. aunque Él todo el tiempo estuvo mostrándose y revelándose a ellos. Even though he has been showing himself and revealing to himself to them constantly. La misericordia God's mercy se muestra is que shown levantó un hombre in the fact that he raised a man para que a través de Él so that through that y al man poner nuestra fe en Él and by putting our faith in him, podamos tener perdón. we can have forgiveness. Este hombre que Dios designó This man that God appointed, pagó el precio en la muerte, he paid the price by death, pero fue resucitado por Dios. but was resurrected by God. Imagínense, era la parte mejor de todas. So imagine that's the best part. Está hablando de Jesús. He's talking about Jesus. Es a través de Cristo Jesús. Because it is through Christ Jesus. Eso es lo que ellos necesitaban escuchar. And this is what they needed to El hear. Evangelio, The gospel. las buenas The noticias. good news. Pero verso 32. But verse 32. Miren la reacción de ellos. Look at their reaction. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. And when they heard on the resurrection of the dead, some mocked, while others said, we will hear you again on this matter. En el momento en que Pablo mencionó que Dios había designado a un hombre In the moment that Paul mentioned that God had appointed a man que le daba la oportunidad de arrepentimiento a la humanidad who gave humanity the opportunity to repent, y que este hombre había muerto pero había resucitado and también, that this man had died but had also resurrected, se burlaron de they eso. mocked him. Les causaba burla They saw this as a mockery. la idea de que un hombre muriera The idea of a man y dying volviera a vivir and would arise again para ejecutar un juicio sobre ellos. to execute judgment over them. No es que Pablo no hubiera sido claro, It wasn't that Paul wasn't clear. simplemente no les gustó la idea. They just didn't like the idea La rechazaron, and they rejected la it. menospreciaron. They belittled it. Algunos dijeron, ¿sabes qué? Otro día hablemos de esto. And some said, you know what, let's talk about this another Pensamos day. que era más interesante lo que ibas a Oh, we decir. thought what you were going to say was more interesting. Una vez más, Once again, ellos estaban dejándose guiar they are being led por su propia representación de Dios, by their own representation of God. cuando finalmente When finally, ese Dios al que ellos adoraban that God that they worshipped, eran ellos mismos. it was themselves.
porque era lo que ellos pensaban de que era Dios. because it was their idea of God. Y cuando se encontraron con el verdadero mensaje de salvación, And when they were face to face with the true gospel of salvation, lo menospreciaron. they belittled it. Es algo de locos. Oh, that's Es crazy. una historia fantástica. It's a fantastic story. Y aparentemente los miembros de la asamblea And so apparently the people from the council, dieron por terminada la reunión. they decided the meeting was over. Y entonces Pablo salió en medio de ellos. So Paul departed from among them. Ya, se acabó. And that's it. Váyanse, váyanse. Esto no tiene ningún interés. Get out of here. This isn't interesting. No lo sentenciaron a nada. They didn't sentence him to Y anything. eso fue la parte buena. That was the good part. Pero lo triste But the sad es part que menospreciaron el mensaje que Pablo estaba compartiendo. is that they overlooked the message that he was presenting. Lo interrumpieron en el mejor momento. They interrupted him in the best part. Cuando él ya estaba empezando a demostrar cuál era el regalo de gracia del Señor. When he was starting to present the gift of grace. Ahí lo interrumpieron. That's where they stopped Lo him menospreciaron. and belittled him Y dieron por terminada la reunión. and ended the meeting. ¿Se pueden imaginar? Can you imagine? Ahora Pablo sale. Now Paul leaves Se queda solo otra vez. and he's all alone again. Qué interesante momento. What an interesting moment. Hace unos segundos estaba frente al concilio de la ciudad de Atenas, A few minutes ago, I was before the Council of Athens predicando el evangelio. preaching the gospel. Ahora, And now aquí solo. I'm all alone. Nadie quiso escuchar. Nobody wanted to hear me. Bueno, realmente no fue nadie. But no, that's not true. Not Sí. just not anybody. Sí escucharon algunos. Some heard. Terminemos con el verso 34. And let's finish with verse 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Maris, y otros con ellos. However, some men joined him and believed, among them Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. La expresión Areopagita That expression, Areopagite, significa que era miembro del concilio. means that he was a member of the council. Es como decir en nuestra época un diputado, We could say in our time like a congressman, algo así. something like that. Entonces, él So he y una mujer que muchos opinan que era su esposa, and a woman who many think was his wife, se juntaron ahí para escuchar a Pablo más. they stayed and they wanted to hear more of Paul, Y creyeron. and they believed, Y junto a ellos otros más. and others with them. Entonces tal vez no hubo una gran reacción de muchos, So maybe there wasn't this huge reaction by a lot of people, pero hubo algunos que creyeron. but there were some who believed. Y el Señor cambió los corazones de estas And personas. the Lord transformed the hearts of these people. Pablo se enfocó entonces en ellos And so Paul focuses on them y los discipuló en ese momento. and he disciples them in that moment. Terminemos. Let's finish. Creo que este texto nos muestra a Pablo como predicador, I think that this text shows us Paul as a preacher, como el anunciante del Evangelio. as a person who announces the gospel. Y nos da muchas claves a nosotros mismos. And it gives us a lot of key elements for us. Porque aunque nosotros tal vez no vayamos a ser predicadores masivos, Because even though we might not be massive preachers, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio. we have the responsibility to announce the Y gospel. podemos aprender mucho de Pablo. And we can learn a lot from Paul. Veamos algunas de las características que nos muestra Pablo aquí. Let's see some of the characteristics that Paul gives us. Notemos que Pablo observó el lugar en el que estaba, Notice that Paul, he observed the place that he was in. observó la cultura y las características de la ciudad He observed the culture and the characteristics of the society y there. vio sus problemas y sus He necesidades saw their problems and their need, y su corazón ardía. and his heart was on fire. No tuvo temor de presentar el Evangelio He wasn't afraid to present the gospel porque sabía que el Evangelio era la respuesta a esas necesidades. because he knew that the gospel was the answer to those needs. Cuando tuvo que presentar el mensaje, When he was ready to present the gospel, ajustó su manera de presentar el mensaje he adjusted his way of presentation para que fuera claro y pertinente para su audiencia, so it would be clear and pertinent to his audience sin sacrificar en ningún momento without sacrificing in any moment el mensaje. the message. Eso me llama mucho la atención de la humildad de Pablo. And this calls my attention about Paul's humility. Algún predicador, maestro, pastor, Some preachers, pastors,
Teachers puede decir, no, es que ese es mi estilo, así es como yo lo hago. can say, oh, well, this is my style and this is how I do Y things. si no les gusta, pues suerte. And if they don't like it, well, good luck. No, Pablo no era así, era humilde. Paul wasn't like that. He was humble. Él dice, la forma en que lo predico y lo presento en la sinagoga con los judíos He would say the way that I presented in the synagogue no es la misma en que se presenta en el concilio con los griegos epicúreos. is not the same way I'm going to present it in the council with the Epicurean Greeks. Tengo que ver la forma en que se puede predicar el mismo mensaje, tal vez de formas, estilos diferentes. I have to find a way where you can preach the same message but with a different way or style. No es lo mismo predicarle o anunciarle el evangelio a niños de 5 o 6 años It's not the same thing to present the gospel to children, 5-year-old children, en la capital in the capital of the city, o ir a presentarle el evangelio a un grupo de mujeres or present the gospel to a group of women en el Quiché. in Quiché. Hay dos audiencias These are diferentes, two different audiences contextos and diferentes. two different contexts. Entonces, Señor, ayúdame. So, Lord, help me. Pablo fue humilde para aprender. And Paul was humble enough to learn. Aunque su mensaje no fue bien recibido, Even though his message wasn't received well, no fue por su falla al presentarlo, it wasn't because he failed to present it. sino por la arrogancia del corazón de la audiencia. It was because of the arrogance in the heart of the audience. Pablo entonces descansó en que Dios fue el que hizo su obra. Paul rested in the fact that it was God doing the work. No obtuvo el resultado que esperaba, He didn't get the result that he wanted, pero fue fiel al Señor. but he was faithful to God. Y eso me lleva a pensar, la fidelidad del predicador And this brings me to think that the faithfulness of the preacher se manifiesta en el corazón al presentar el evangelio, is manifested in his heart as he presents the message, no en los resultados. not in the results. Eso lo dejamos en las manos de Dios. That we're going to leave at the hands of the Lord. Entonces, cerremos con 3 aplicaciones más puntuales. So let's wrap this up with 3 applications that are more on point. Hagámoslo como en una oración. Let's do it like in prayer. Pidámosle al Señor Let's ask the Lord que podamos tener un corazón sensible that we can have a heart that is a sensitive lo que a Él le duele de nuestra sociedad. to those things that hurt his heart in Que society. nos duela lo que a Él le duele. That we will hurt for the things that hurt him. Pero que nos duela de una manera que queramos, que deseemos y hagamos algo. But that it will hurt our heart to a point that we will want to do something about it. ¿Qué es eso que debemos hacer? What is it that we need to do? Traer la verdad del Evangelio. We need to bring the truth of the gospel. 2. 2, Pidámosle al Señor sabiduría let's ask the Lord for wisdom para entender los retos que tenemos frente a to nosotros. understand the challenges that we have before us. De manera que podamos presentar el mensaje de una manera fiel, clara y pertinente. So we can present the message in a faithful, clear, and pertinent way. Vamos a enfrentar varios retos. We will face several challenges. La situación de educación de la audiencia, The situation and education of the audience, la etapa de crecimiento de la persona, the growth Stage. or the stage of growth in each person, su cultura. their culture, Tenemos que tener en cuenta esas cosas and we have to keep those things in y mind. pedirle al Señor sabiduría. And we need to ask God for wisdom. Recuerden, para presentar el mensaje fiel, clara y pertinentemente. Remember, so that we can present the message in a clear, what was the other one? Faithful. Sorry. Faithful, clear, and pertinent way. Correcto. Y tercero, And third, le dejamos al Señor el resultado. we leave the result to the Lord. El Señor se encargará. He will be, Él honra su palabra. He honors His word. Ya queda en la persona And it will be the responsibility of the person cómo reacciona a la verdad del Evangelio. how they will react to the truth of the gospel. Oremos, hermanos. Let's pray, brothers and sisters. Señor, te damos gracias por este tiempo, Lord, we thank you for this time, por este pasaje del Evangelio, for this passage of the por gospel, el ejemplo de Pablo,
for Paul's por example, el ánimo que nos da también. for the encouragement that we get from him. Señor, ponemos en tus manos Lord, we place in your hands nuestro corazón, our hearts de manera que podamos ver lo que nos rodea, so that we can see what is around para que us, podamos tener esa sensibilidad so that we can have that sensitivity para entender la necesidad de quienes nos rodean to see the need of those who are around y us. anunciar el Evangelio. And we can announce the Dar gospel una sabiduría in wisdom. para predicarlo y anunciarlo Give us the wisdom to preach it and announce it de manera que sea clarísimo. so it will be super clear. Danos la inteligencia, las palabras, Give us the intelligence and the words, las ilustraciones, los ejemplos, the examples and para illustrations ser claros, to make it clear fieles a tu mensaje so it will be faithful to your message y pertinente para la necesidad de la persona. and pertinent in regards to the need of the person. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Sabemos que si tú estás con nosotros, We know that if you are with tú us, te encargas del resultado. you will be in charge of the result. Ponemos en tus manos We place in your a hands nuestra iglesia, our church, nuestras familias, our families, nuestro país. our country. Señor, tú conoces la necesidad Lord, you know the need, y sabemos que seguirás siendo fiel and we know that you will continue to be faithful para siempre. forever. En el nombre de Jesús oramos, In the name of Jesus, we pray, pidiendo que nos hagas buenos predicadores y anunciantes de tu palabra. praying that you will make us good preachers and people who announce your word well. Amén. Amen. Dios los bendiga a todos sus hermanos. God bless you all, brothers and sisters. Esta tarde a las 5, Remember that today at 5, a aquellos que sirven en los ministerios, those who serve in ministry, nos vemos. we'll see you today. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Un abracito. A hug for everybody. Saludos a la familia. Greetings for the family. Bye bye.